Correcto, empezamos entonces, ¿no? Y el punto es que a veces a alguien se le ocurre pensar, pues mugre tema, ¿no? Yo cuándo voy a ver eso, ¿no? Yo no voy a hacer ginecología, ¿no? Yo no voy a hacer tal cosa. No es cierto, ¿no? A la vuelta de la esquina te encuentras con el problema de frente, ¿no? Un día vas a tener un embarazo, o un día tu novia va a tener un embarazo y vas a tener que resolver una serie de problemáticas, ¿no? Siempre hay que plantearte las situaciones de la vida no tan lejanas, ¿no? Oh, es que está lejos, no inventes, ¿no? De repente una situación, a lo mejor de cambio de planes, a mediano plazo y todo eso, pues te vas a ver en la necesidad de revisar algunas cosas, desde el punto de vista aquí es estrictamente médico, ¿no? Otras cosas son las cuestiones morales que no vienen al caso ahorita, pero sí, la cuestión médica tienes que revisarla como siempre cercana. Si se te ocurre pensar que la mujer embarazada solo tiene problemas respiratorios mientras está embarazada o cardiovasculares mientras está embarazada, no es cierto, ¿no? La mujer embarazada tiene dermatopatías, tiene endocrinopatías, tiene patología del sistema nervioso central, por ahí algunos han tenido la suerte de encontrar algunos casos preciosos, muy dramáticos, por cierto, de tumores cerebrales, ¿no? Como los que vimos el día de hoy, este, con casos importantes. Entonces, no se les vaya a ocurrir que la medicina es como que ya todo predeterminado, ¿no? Te da una cantidad de sorpresas extraordinarias, más o menos así como la vida, ¿no? Ajá, entonces la vida te da una serie de sorpresas, bueno, pues es importante. Entonces razonas acerca de la medicina y razonas acerca de tu vida personal. Ajá. Eh, por qué el índice tan elevado de suicidios en Japón y en Alemania? Híjole, dos sociedades altamente industrializadas y altamente desarrolladas con una capacidad de acceso económico, una cantidad bestial de cosas, y de repente hay a quien se le ocurra hacer un estudio de cómo vivía la persona que se suicidó enteramente sola, completamente sola. ¿Ah? Completamente sola y completamente sola en una habitación desordenada, sola, meses, una serie de cosas y pum, termina en una situación bastante complicada, ¿no? Esto ha llevado a naciones como Japón a tener unos índices de suicidio bestialmente altos, los más altos del mundo, a los alemanes igual. Ahora, posterior a este tsunami llamado COVID, este, los alemanes tienen un problema bastante grave, es una de las economías más efectivas del mundo. Hagan de cuenta que los alemanes también son como los chinos, ¿no? Superhombres. Imagínate a los alemanes perdiendo dos guerras mundiales, ¿no? Teniendo que reparar daños y hacer pagos y todo esto, pero a cantidades bestiales de dinero, ¿no? Y los alemanes son una de las principales economías del mundo y donde no hay crisis económica, ¿no? Pero ahora tienen una disyuntiva. Una vez pasando el tsunami de llamado COVID, tienen un problema con población económicamente activa, es decir, gente que mueva la economía, ¿no? Entonces, tienen ese problema y de paso te van a surgir oportunidades, ¿no? Un día haces una especialización un día haces una especialización en salud reproductiva con doctorados e investigaciones de importancia. Un día haces una investigación en cambio climático y algunos comportamientos psiquiátricos o neurológicos y y tienes trabajo en Alemania, ¿no? Tienes trabajo en Alemania porque van a estar requiriendo gente sobre todo con capacidad, ¿no? Imagínate tú que si eres un migrante pobre que no tiene no tiene un medio de subsistir en su país de origen, pues simplemente tienes cerrada la puerta a la Unión Europea, ¿no? Pero si eres un, este, un profesionista con un nivel importante, todas las puertas las vas a tener abiertas en Europa, ¿no? Bueno, las vas a tener abiertas. ¿Por qué? Europa se ha quedado en una situación poblacional bastante comprometida. Acaban de el Parlamento inglés acaba de hacer una revisión y le están reprochando al primer ministro, a Boris Johnson, que por cierto también sufrió COVID y estuvo en terapia intensiva, le están reprochando el hecho de que no hizo lo suficiente para que no muriera tanta gente en Inglaterra, ¿no?
Inglaterra va a ser otro país que va a requerir mano de obra, gente que movilice su economía, ¿no? Entonces no duden que en los siguientes meses y años va a empezar a ver, van a empezar a volverse un poco más permisivos con la migración, ¿no? Y si el que migre es un cerebro con talento, pues ya va a tener las puertas abiertas, ¿no? Y hasta van a poder elegir, ¿no? Francia, Italia, Alemania. ¿Ah? Entonces, esto es importante cuando te planteas tus cuestiones de disyuntiva personal, ¿no? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Por qué me estoy preparando? ¿Por qué estoy haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora continuamos con el tema del día de ayer. Solamente que déjenme acceder. Ya tienen la vista completa, ¿verdad? La diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, correcto. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento específico de las enfermedades pulmonares durante el embarazo? Bueno, pues es que durante el embarazo, asma, embolismo pulmonar, infecciones como tuberculosis, que además son comunes durante el embarazo, tienen particularidades en su tratamiento, ¿no? Entonces es obligatorio conocer el manejo de estas condiciones, es decir, de embarazo y esta enfermedad, tanto como la disposición para el manejo farmacológico óptimo, ¿de acuerdo? Esto pasa porque conozcas los estudios de la FDA para riesgo de utilización de fármacos en mujer embarazada. Hacia allá vamos, ¿no? Entonces te estaba yo comentando que algunas situaciones son así de tiernas como esta imagen, pero las otras son un poco más complicadas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo clasifica la FDA los medicamentos que se pueden o no pueden utilizar en el embarazo, ¿no? Entonces, fíjate bien, la categoría de drogas para utilización en el embarazo, la categoría A dice que son drogas que en grandes estudios controlados en mujeres embarazadas han demostrado mínimo o nula afectación al feto. Es decir, grandes estudios randomizados controlados, han dicho esta droga es completamente segura en mujeres embarazadas. Entonces, si un fármaco es categoría A, se puede utilizar sin ningún problema y sin ninguna duda durante el embarazo en cualquier patología, ¿eh? No te estoy hablando solamente de la patología respiratoria. Entonces, las drogas de categoría B que están clasificadas como drogas que en estudios animales no han demostrado riesgos fetales, esto en estudios controlados, no probados en mujeres embarazadas, es decir, estudios controlados en modelos animales, ¿no? No probados en mujeres embarazadas. Entonces, estos estudios de la categoría han mostrado en modelos animales que no hay riesgos fetales, pero no han sido probados ampliamente en mujeres embarazadas. Aquí hay un amplio grupo de medicamentos, ¿de acuerdo? Es que aquí los ubicando. Yo solo te estoy dando la perspectiva general. La lista de los medicamentos es bestialmente amplia en relación a cada una de las patologías. Haz de cuenta que encuentras, por ejemplo, levotiroxina. Levotiroxina es uno de los medicamentos que se utiliza en hipotiroidismo y que hay que seguir utilizando durante el embarazo y es un medicamento categoría B, ¿no? Entonces, tú ya sabes con qué riesgo lo vas a utilizar y ya sabes que no tiene estudios en mujer embarazada y que tiene un cierto nivel de riesgo para cuando tú lo indiques, pero mientras tú estés monitorizando y indicando el tratamiento, no va a haber mayor problema si te das el seguimiento adecuado, ¿de acuerdo? Pero ojo, entonces hay una categoría C. Estos agentes son drogas que en estudios animales han revelado efectos adversos para el feto. Han revelado efectos adversos para el feto, incluyendo teratogenicidad, pero no se ha demostrado en estudios humanos. Pueden, si quieren, nada más ábrelos. Pero sí, no se ha demostrado en estudios humanos. Pueden usarse si el beneficio potencial para la madre es mayor que el riesgo potencial para el feto. ¿De acuerdo? Aquí es clave que tengas el concepto de lo que se conoce en ginecología como binomio, ¿no? A mí el término no me gusta, pero tienes que utilizar un concepto que se apegue más o menos a la realidad. Y este concepto de binomio quiere decir los dos, ¿de acuerdo?
Aquí el equilibrio debe ser no daño para la madre y no daño para el feto. Pues solo los fármacos de categoría A, ¿de acuerdo? Solo los fármacos de categoría A. Pero aquí, los fármacos de categoría C, todos los grupos de fármacos, todos los fármacos que estén en estos grupos de categorías, llámense antihipertensivos, llámense broncodilatadores, llámense medicamentos hipoglucémicos, llámense de cualquier tipo. Estos fármacos de categoría son agentes drogas que en estudios animales han demostrado efectos adversos para el feto. Quiere decir que si tú consideras el binomio, tienes que dar un equilibrio. ¿Quién recibe más beneficio? La madre recibe beneficio, hay un potencial riesgo para el feto, tienes que aplicar el medicamento, tienes que indicarlo. Y lo tienes que indicar en beneficio del binomio, aunque haya un riesgo potencial para el feto, la madre es el elemento esencial, porque si algo va mal con la madre, se pierden los dos, ¿no? Si se pierde la madre, se pierde el binomio, ¿de acuerdo? Entonces, en esta categoría de medicamentos tienes tú ese margen conceptual para actuar, ese margen de libertad para actuar, aunque haya riesgo para el feto, ¿de acuerdo? Y riesgo incluyendo teratogenicidad, que no es hablar de poco, ¿eh? Es hablar de riesgos de mutaciones teratogénicas importantes. Entonces, por eso es que todo esto tú lo tienes que ir conociendo y eso es tu obligación, ¿no? Es tu obligación. Entonces, los fármacos que están incluidos en la categoría B, estos agentes son drogas que en estudios controlados han demostrado evidencia positiva de riesgo para el feto humano. Ahí sí, en estudios en humanos, no en estudios en modelo animal, sino en estudios en humanos, han demostrado evidencia positiva de riesgo para el feto. Pero en ciertas situaciones el beneficio para la madre es mayor que ese riesgo y deben de utilizarse los medicamentos. Fíjate bien cómo esto te da un margen menor de actuación, es decir, tienes menos margen de actuación porque tienes un riesgo demostrado para el feto y y la persona tiene que estar plenamente informada, plenamente informada. Perdón, tenemos un fármaco de categoría de categoría D y por ejemplo, es un medicamento que se trabaja en trombocitopenia grave. Trabajas este fármaco en trombocitopenia grave y tiene un muy alto riesgo para el feto y ya demostrado. Entonces, tienes que informar ampliamente a la madre y te tiene que firmar un consentimiento informado de que ha estado de acuerdo en recibir el medicamento y que lo va a utilizar a sabiendas del riesgo y que está de acuerdo en que el beneficio para para el binomio es lo importante, es decir, para que los dos salgan adelante importante, con un muy alto riesgo para el feto, demostrado, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tienes que informárselo a la mujer embarazada, ¿de acuerdo? Tu labor es titánica porque tienes una patología X, vamos a suponer que tú tienes una paciente con lupus y tienes que utilizar un fármaco de categoría D como un esteroide sistémico. Entonces tienes que informarle, tiene tales efectos para el feto, para su bebé está demostrado, pero si usted no lo recibe, están en riesgo los dos, ¿de acuerdo? Obviamente el peso de la decisión del tratamiento siempre recae 50% en ti como médico y 50% en la persona enferma, ¿de acuerdo? Es decir, la madre enferma decide y autoriza el hecho de tomar un fármaco, ¿no? Este, entonces, platicamos con una persona, que hace 4 semanas le diagnosticamos tuberculosis, se le inició tratamiento antituberculoso, dice, me siento mal, le digo, así, estos son los efectos adversos, pero si no lo toma, la tuberculosis, el micobacterio nos va a ganar y usted va a perder en esta lucha, ¿no? Entonces, usted decide si lo suspende, nos ganan enfermedad, si no lo suspende y tolera los efectos, eh, este, le ganamos a la enfermedad, ¿no? Entonces hay un acuerdo ahí para continuar con el tratamiento, a pesar de los efectos para la persona, que son algo incómodos, por cierto,
y algunos de riesgo como las hepatopatías, pero está en juego la vida de la persona, porque tenemos una enfermedad grave con neumonía necrotizante cavitaria apical derecha y del segmento 6 del lado izquierdo, ¿no? Entonces, pues, esta señora tiene alto riesgo de hacer enfermedad bilateral y pues, quedarse sin pulmones y fallecer, ¿no? Entonces, aquí la clave es cómo tú informes a la persona y que el acuerdo acerca del tratamiento quede por escrito con una autorización, ¿de acuerdo? Y a veces te va a parecer exagerado, pero la autorización debe ser notariada, ¿no? Es decir, debe de implicarse un tercero para que la autorización sea la correcta. En el caso de la institución, avala la utilización del medicamento porque está en un cuadro básico y tú das una indicación, pero la institución tiene el aval de ese fármaco, ¿no? Con los riesgos que corresponden. Entonces, todo esto que te estoy comentando y que parece un rollo excesivo o una serie de datos excesivos no son no es para nada sencillo, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en consideración. Todavía hay una categoría más de la FDA que es una categoría X de fármacos que prácticamente no deben de usarse durante el embarazo, y estos agentes son drogas que en estudios animales y con evidencia en humanos han demostrado alto riesgo para el feto, incluyendo muerte fetal y teratogenicidad extensa, sin ningún beneficio para la madre. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Aquí no hay duda. Todos los fármacos que se encuentran en categoría X no deben de utilizarse durante el embarazo, y tienes que saber que hay una serie de fármacos que, que no deben de utilizarse, como aquellos que un tiempo se utilizaron para el estado nauseoso severo en el embarazo y que provocaban teratogenicidad con malformación cadera húmeros y imposibilidad de que el bebé caminara el resto de su vida, ¿no? Y a veces fallecían antes de nacer o al nacimiento inmediato. Entonces, estos fármacos categoría X no deben de utilizarse durante el embarazo porque además del alto riesgo para el feto, no tienen ningún beneficio para la madre. Pues hay que tener mucho cuidado con la categoría X de los fármacos y todos están conceptualizados, ¿sí? Hay una página de la FDA donde puedes consultar toda la farmacopea y por supuesto tener bien claro, no te voy a enumerar los fármacos, son una cantidad bestial, ¿no? Imagina todos los fármacos de todas las áreas conocidas, es una cantidad bestial, pero las categorías son estas que te estoy comentando y tú tienes que ir ubicando los grupos de fármacos, ¿de acuerdo? No solo para la patología respiratoria, para toda la patología en general. Y a veces pareciera sencillo que una persona tenga una dermatopatía autoinmune, que pues le voy a continuar el tratamiento, no sin autorización de la madre y no sin conocimiento del riesgo para el producto, ¿de acuerdo? No sin que lo conceptualices en categoría D o X, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante para que tomes una decisión correcta en conjunto con la persona afectada o las personas afectadas, ¿no? Entonces, en relación a, en relación a asma y embarazo, asma afecta más o menos al 7% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos. Un pobre control de la enfermedad resulta en incremento de trabajo de parto, es decir, puede desatar el trabajo de parto una crisis asmática. Nacimiento pretérmino puede llevar a preeclampsia, anormalidades congénitas y retraso en el crecimiento intrauterino. Eso es un pobre control del asma durante el embarazo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que conocer la farmacopea, los fármacos que tienes disponibles para controlar a la mujer embarazada y saber cuáles utilizar para que no haya riesgo para el feto y haya beneficio para la madre, que a la vez es un beneficio para el binomio. Entonces, esto es muy importante porque así limitas la aparición de estas complicaciones y la persona con la que estás trabajando te mantiene la confianza en ti porque sabe qué es lo que estás prescribiendo y que lo estás haciendo con autoridad. El asma incrementa la mortalidad materna y en algunos casos como producto de una complicación que se llama placenta previa, ¿no? Que ya sabes que da un desprendimiento prematuro, hemorragia obstétrica grave y bueno, muerte materno-fetal, y eso es altamente penada, la mortalidad materno-infantil en México y en el mundo, ¿no? En México y en el mundo. Entonces,
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En una de cada tres asmáticas se observa un incremento de las exacerbaciones, es decir, en 30%. En 30% de asmáticas con embarazo hay un incremento del número de exacerbaciones, es decir, del número de las crisis durante el embarazo. En una de cada tres cambia la severidad de su asma, es decir, pasa de ser de leve intermitente a ser leve persistente o moderado persistente y o cambia a ser severo persistente, ajá, porque en 30% de las mujeres embarazadas el embarazo hace que evolucione la severidad del asma, ¿no? El mejor predictor de la severidad del asma en las mujeres embarazadas es el mismo que en las mujeres no embarazadas. La valoración clínica y el flujo pico, ¿no? Existe un implemento bastante sencillo que se llama flujómetro. El flujómetro es un dispositivo que está a manera es un cilindro con una boquilla que va hacia los labios de la persona y tiene una salida abierta en el otro extremo con una turbina que genera una presión particular cuando se hace una expiración forzada, es decir, un soplido intenso, y esto mide el flujo pico porque tiene una graduación. Entonces, el flujo pico es un elemento muy importante en la predicción tanto de la mujer embarazada como la mujer no embarazada. Entonces, es un predictor de crisis y de la severidad. Si cae el flujo pico más de 30%, hay que tener cuidado porque la severidad del asma ha cambiado y tiene un riesgo alto, ¿no? Entonces, el flujo pico es un elemento importantísimo a diferencia de una espirometría que a veces no teníamos disponible, como en esta pandemia que no tuvimos disponible, que ahora recientemente estamos volviendo a tener. Y además que es ciertamente algo complicada para realizar una mujer embarazada por cuestiones estrictamente mecánicas, pero el flujo pico se puede realizar en cualquiera de los trimestres del embarazo, incluyendo el tercero, y es altamente específico como predictor de la severidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues conocer lo que es un flujómetro, conocer la técnica con la que se realiza la flujometría, saber cómo se mide la flujometría en la mañana, en la tarde, cuándo es necesario medirla a mediodía, cuándo es necesario tantas veces por semana o diario. Es muy importante conocer esto que se conoce como flujo pico, porque hay un flujómetro que es un instrumento bastante sencillo y accesible. Muchos laboratorios lo regalan, ¿no? Pero si se trata de comprarlo, es un instrumento que cuesta 300 o 400 pesos, ¿no? Entonces, realmente no es un costo alto dada la importancia que tiene, ¿no? Para el control de la persona con asma. Entonces, la severidad es leve en el primer trimestre y moderada hacia las semanas 29 a 36. Quiere decir que en el último trimestre, la severidad puede pasar de moderada a persistente, ¿no? En cuanto a la categoría de Gina, que puede llegar a estar a un paso de ser grave si no se toman las medidas que corresponden. No se ha observado el papel del reflujo gastroesofágico en la severidad de la embarazada, pero definitivamente hay un incremento de reflujo gastroesofágico en el embarazo. Y hay estudios que demuestran que la enfermedad por reflujo está asociada a hiperactividad bronquial. Es decir, ya solo per se la enferma por reflujo o da crisis bronquiales, ¿no? Imagínate entonces la mujer embarazada, aunque no hay una evaluación sistemática de esto, ¿no? El tratamiento de base en la embarazada es el mismo que en la no grávida. En general, el mejor régimen de tratamiento es con la menor cantidad de medicamentos posible, pero logrando un control clínico y funcional, ¿de acuerdo? Entonces, los broncodilatadores de corta acción, los betagonistas selectivos, están indicados para asma leve intermitente y son categoría C. Ya te expliqué cuáles son los de categoría C, ¿no? El cromoglicato es preferentemente recomendado para tratamiento inicial en asma moderado persistente en la embarazada o nedrocromilo. Ambas son cromonas, los dos son cromonas, tienen un efecto muy interesante porque evitan la degranulación de los mastocitos. Quiere decir que como el mastocito no se degranula, no libera los gránulos de estamina,
se bloquea el efecto de inflamatorio de la histamina antes de que siquiera aparezca, antes de que se libere histamina, y entonces eso controla perfectamente el asma. Técnicamente, nosotros tuvimos cromolicato de sodio en el cuadro básico, pero por una razón inexplicable lo sacaron del mercado, ¿eh? Desconozco, parece que fue una cuestión política bastante enmarañada, pero cromolicato de sodio era un preventivo extraordinario de crisis asmática en embarazo y no embarazo. Y ambos, cromolicato de sodio y hidrocromilo, son fármacos categoría B, los puedes utilizar con, este, con confianza, pero te digo, sacaron el cromolicato de sodio del mercado y hidrocromilo nunca entró al mercado nacional de México, ¿no? Entonces es una situación limitante, de repente no puedes entender como fármacos tan importantes no tienen una gran distribución, pero luego cuando volteas a ver el poder de las farmacéuticas, cuando tienen un medicamento que quieren distribuir en el mercado, bueno, aplastan a sus competidores, ¿no? Creo que el productor de cromoglicato de sodio no aguantó presiones y pues salió del mercado, ¿no? Pero no porque el medicamento no fuera útil, sino más bien por presiones de otro tipo, ¿no? Esteroides inhalados, beclometasona y budesonida se recomiendan como categoría C y son útiles, ¿no? Son útiles. ¿Qué es lo importante de los esteroides inhalados? Lo importante de los esteroides inhalados es que no tienen efectos sistémicos y que si alguno de ellos, como por ejemplo la budesonida o fluticasona, que tienen un poder antiinflamatorio 5 veces mayor a beclometasona, si llega este poder antiinflamatorio esteroideo a la sangre, tienen un efecto benéfico sobre el producto porque le dan maduración pulmonar. Quiere decir, neumocitos tipo 2 se vuelven más, se vuelven mejores productores de factor surfactante y ese pequeño va a respirar bien cuando nazca. Entonces es muy importante utilizar los esteroides inhalados. Ahí dice que es categoría C, pero realmente tiene un efecto benéfico, no solo para la madre, sino también para el producto en el elemento en el entendido de que puede utilizarse cuando estás en posibilidades de un parto pretérmino, ¿no? En asma moderado persistente se recomienda la combinación de salmeterol, con salmeterol, perdón, o teofilina oral, que también son categorías, inclusive la teofilina oral, que a dosis altas da náuseas y da algunas otras situaciones, taquicardias, aquí son categorías C y se pueden utilizar por su buen efecto broncodilatador. Ajá. En algunas circunstancias particulares especiales, como es el caso del asma moderado persistente, que es un paso antes del severo persistente, que ya es un asma bastante grave y descontrolada, ¿no? Entonces, ojo, es muy importante en esta categoría. Los corticosteroides sistémicos son categoría 6, se pueden utilizar en asma severo persistente, es decir, en un asma muy grave y en crisis aguda grave, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las indicaciones de esteroides sistémicos. Recuerda que los esteroides sistémicos, inclusive en el caso de que no haya embarazo, siempre tienen la posibilidad de alteraciones metabólicas y endocrinas importantes, ¿no? Entonces, los esteroides sistémicos los dejamos para situaciones extremadamente graves, así en el embarazo también, ¿no? Pero, por supuesto, tienen un beneficio alto para la mujer embarazada y aunque son categorías C, el efecto sobre el producto es muy moderado y a veces benéfico, ¿no? Entonces, ojo con esta situación con los esteroides sistémicos. ¿Cuáles son los esteroides sistémicos? Metilprednisolona, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, betametasona, ¿de acuerdo? Estos son sistémicos. Ajá. Entonces, ojo porque son los que se aplican intramuscular IV o se toman vía oral. Ajá. Estos son los esteroides que estamos hablando, de los que tienen una aplicación directa sistémica, no como los inhalados, ¿no? Se han registrado algunos estudios randomizados con incremento de partos pretérmino y bajo peso del producto al nacimiento. La decisión se toma en relación a la severidad del riesgo del binomio, ¿de acuerdo? Entonces, sí existe este riesgo que te estoy comentando aquí al final, pero la verdad es que si está en riesgo la madre y luego de paso está en riesgo los dos, pues entonces los utilizas.
con esas especificaciones ya te comentaba de la importancia de la información amplia, ¿de acuerdo? Otros estudios han demostrado una incidencia de 3.5% de malformaciones congénitas, labio y paladar hendido, así como incremento en el riesgo de preeclampsia con el uso de esteroides sistémicos. Mucho ojo, muy importante. El esteroide sistémico tiende a ser un hipertensivo per se, es decir, aumenta las resistencias periféricas y da hipertensión, que en la experiencia de nosotros personal es una hipertensión transitoria una vez que se termina el ciclo de esteroides, que por lo general es corto, es decir, un ciclo de esteroides sistémicos va de 3 a 10 días, nunca más allá de ese tiempo. El efecto entonces hipertensivo es transitorio. Una vez que suspende los esteroides, disminuye el efecto hipertensivo de los mismos, disminuye el efecto contrarregulador de la insulina y también se vuelve normal la glucosa sérica porque también da hiperglicemia. Entonces, ojo, ten cuidado con los ciclos cortos, ¿no? Saber utilizar esteroides sistémicos implica saber que estos se utilizan en ciclo corto, que va de 3 a 10 días, 3 a 8 días en algunos casos, pero es muy importante porque se utilizan en situaciones de riesgo grave para la madre como asma severo persistente, ¿no? La recomendación es utilizarlos otra vez, ciclos cortos, 8 a 10 días y dosis bajas que van de 0.5 miligramos por kilo de peso al día. Es 1 miligramo por kilo de peso al día, de peso ideal, ¿no? Por favor, en los problemas que tenemos actualmente todos, bueno, una mayoría de nosotros de obesidad, a mí me corresponderían varios gramos de esteroide, ¿no? Por mi peso, pero realmente en relación al peso ideal tendría que tener una dosis de 60, 70 miligramos al día, ajá, como máximo. Entonces, ojo, porque se calculan en relación a peso ideal y no al peso de la persona. Imagínate tú que le calculas la dosis de esteroide al peso de la persona, más el embarazo, más la retención de líquidos. No, 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 hombre, le vas a dar dosis altísimas. No, es el peso ideal de la persona, que le corresponde como ideal para su talla, su edad, su género, toda esta historia, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, no, doctor. No, doctor. Entonces la categoría, decíamos, disminuye su aclaramiento en el tercer trimestre del embarazo, pero por lo que se puede reducir la dosis, ¿no? Es decir, decíamos, se puede utilizar, pero siempre es conveniente tener precaución con la dosis, inclusive en el paciente o en la persona sin embarazo. La teofilina nunca debe de rebasar los 100 miligramos por dosis y nunca debes de rebasar 2 a 3 dosis por día, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, pero en el embarazo puedes considerar dosis más bajas, tienen un efecto terapéutico y tienen menos riesgo, ¿no? Se tienen pocos estudios del uso de inhibidores de los leucotrienos en el embarazo, pero la respuesta es pobre, es decir, no es conveniente utilizar inhibidores de los leucotrienos en el embarazo porque no tiene beneficio y sí tiene riesgo porque son categoría D para este producto, ¿no? Entonces es muy importante, ni Montelukast, ni Zafirlukast, ni algunos otros, ¿ah? Entonces, los inhibidores del leucotrieno no tienen utilidad en el embarazo. Si Leuton es categoría 6, se ha asociado a teratogenicidad en animales, no debe de utilizarse, ¿de acuerdo? Porque no hay beneficio para la mujer embarazada. Terbutalina se ha asociado a edema agudo pulmonar en el tercer trimestre del embarazo. Híjole, y era un medicamento que se utilizaba. Estuvo en el cuadro básico de medicamentos de nuestras instituciones, porque estuvo en el cuadro básico de ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, durante muchos años. Terbutalina la tuvimos en la presentación vía oral. Nosotros llegamos a recetarla, no en embarazo, en otras condiciones. Un excelente broncodilatador, pero durante el embarazo es de alto riesgo porque se asocia con edema agudo pulmonar, que es una enfermedad terriblemente grave en el tercer trimestre. Entonces, ni siquiera en el recuerdo debe estar terbutalina, ¿no? Ya no está en el cuadro básico, ¿eh? Ya no está en el cuadro básico, ya no está en este, en el mercado, porque inclusive se robaban en la base de la terbutalina para sintetizar anfetaminas y se la roban por toneladas.
Entonces yo creo que en parte también por eso la sacaron del mercado, ¿no? Pues estamos en México, ¿no? Y aquí todo es negocio, aunque sea sucio, ¿no? La prostaglandina F2 que usa el ginecólogo para tonioterina puede causar broncoconstricción severa. Ojo, prostaglandina F2 que el ginecólogo la pone como un tratamiento local para la tonioterina, sobre todo porque la colocan cervical cerca del cervix, se absorbe por la mucosa. Se absorbe por la mucosa y es capaz de provocar broncoconstricción severa y paro respiratorio. Entonces, no debe utilizarse. El ginecólogo es este, es complicado explicarte cómo es un ginecólogo, pero eh, si tú quieres saber cuál es la diferencia entre una vaca y un ginecólogo, es la mirada de inteligencia, obviamente de la vaca, ¿no? Este, entonces es muy importante que no dejes que el ginecólogo trabaje sin que tú estés pendiente cuando tienes una enfermedad identificada, en nuestro caso con asma, no les permitimos que hagan cosas raras si no están en comunicación con nosotros, sobre todo en la mujer embarazada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por aquí tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. El ginecólogo a veces no te pregunta, allá su bronca, ¿no? Allá su bronca, se va a meter en un problema, pero tú ahora ya sabes que esto no se utiliza, ¿no? El tratamiento de la crisis aguda y del estatus asmático es igual que en la persona no grávida. Los anticolinérgicos son categoría B, se utilizan como buena respuesta. La evaluación del equilibrio ácido-base, hay que recordar la compensación de la alcalosis del embarazo. Te decía yo hace unos, el día de ayer te decía que en el embarazo se tiende a la alcalosis. Sin embargo, una presión de CO2 en sangre arterial mayor a 35 milímetros de mercurio indica fatiga respiratoria y puede predecir insuficiencia ventilatoria. Entonces, si tú tienes un CO2 de 40, 38, 39, 40 milímetros de mercurio, tienes que estar muy cerca a la persona embarazada, sobre todo si tiene problema respiratorio previo, porque te va a dar fatiga respiratoria, va a ser insuficiencia respiratoria y paro respiratorio. Entonces aquí la importancia de la gasometría arterial es esencial, ¿no? La mujer embarazada con cuestión respiratoria previa debes de tener una gasometría arterial como parte de tu evaluación, ¿no? Y el monitoreo debe ser continuo. Entonces, esta es la indicación que se debe de dar cuando el embarazo y sobre todo para las concentraciones de CO2. Acuérdate que un CO2 de 30 milímetros de mercurio en la persona no grávida, pues es normal, pero 35 es muy grave en la mujer embarazada, ¿sale? La intubación endotraqueal es la opción es la opción cuando tenemos un CO2 42 milímetros de mercurio mayor, ¿eh? ¿Por qué esta acidosis? Porque la acidosis respiratoria que genera este CO2, que es muy bajo para otras condiciones clínicas, pone en alto riesgo al feto, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros en el trabajo cotidiano, las enfermedades respiratorias, lidiamos con personas que tienen entre 45 y 50 de CO2. Es el paciente epocoso, digamos, ¿no? Pero ese ya se habituó a esa situación de acidosis, lo compensa con una gran producción de bicarbonato, el pH está equilibrado, no hay bronca. Pero si tú tienes una mujer embarazada que le hiciste una gasometría arterial y tiene un CO2 de 42 milímetros de mercurio mayor, ojo, tienes que intubarla porque tienes que barrer ese CO2 con ventilación mecánica porque el feto fallece, ¿eh? Esa acidosis no la tolera. La epinefrina no está indicada en el embarazo debido a que causa vasoconstricción útero-placentaria severa y muerte fetal, a veces así como fulminante, ¿no? Entonces, epinefrina no debe utilizarla, inclusive ni la racémica, ¿no? En el embarazo ni siquiera la epinefrina racémica, que ya sabes que la epinefrina racémica no se aplica, se inhala en nebulizaciones, pero no en el embarazo, ¿de acuerdo? Para nada en el embarazo. Y finalmente, aunque nosotros quisiéramos parecernos a la mujer, nunca lo vamos a lograr. Esta es una imagen que espero te sea ilustrativa para saber que nuestras diferencias fisiológicas y fisiopatológicas siempre van a estar ahí recordándonos que tenemos una diferencia orgánica importante, no así desde el punto de vista moral, humano y de derechos, ¿no? Tenemos exactamente los mismos derechos todos,
tenemos la obligación del respeto a todas las personas y a sus decisiones, ¿no? Te quiero repetir, no quiero que se te vaya a ocurrir a ti, nunca se te vaya a ocurrir a ti en tu consulta, por muy avasallado que estés en consulta, ahora que han ido con nosotros a la clínica, ya ven cómo andamos corriendo, pero no se te vaya a ocurrir a ti, nunca en ninguna circunstancia, ponerte a regañar, ponerte a regañar a una persona que sea embarazada o que tenga condición de riesgo. Es su decisión, es respetable, y ese riesgo tú tienes la obligación de conocerlo y saber manejarlo, ¿no? Entonces aquí, cuando la mujer, cuando la mujer decide embarazarse, todos los demás le apoyamos, ¿no? Todos los demás le apoyamos desde el punto de vista médico. Ahora, si tú no sabes qué hacer, esa es una bronca muy personal tuya. Tú debes de saber qué hacer en caso de cada una de las afectaciones y, por supuesto, la situación básica es médicamente todo el apoyo posible, ¿de acuerdo? Entonces, con esto terminamos. Con esto terminamos hoy. Dice, las gentes lanzaron hurras, la guardia recorrió las calles tocando la música, las campanas repicaron a lo lejos, ¿no? Y las pastelerías quitaron los moños negros de sus pasteles, puesto que de ahora en adelante todo sería alegría, ¿de acuerdo? Esto es una visión muy positiva de Hans Christian Andersen, el escritor que hizo El Patito Feo y otros cuentos. Este es de una narración suya que se llama El compañero de viaje. Ojalá que tengas oportunidad de leerla, es muy bonita. Ahora tú tienes una ventaja que yo no tuve cuando tenía tu edad. Cuando yo tenía tu edad, si quería leer un libro tenía que ir a formarme en la biblioteca, que me lo prestaran, tenía yo un tiempo determinado y algo forzado para leerlo, pero ahora tú das un touch y pum, tienes todo a la mano, ¿no? Todo a la mano. Entonces digo, no te acercas a la cultura porque no quieres, pero tienes toda la cultura a la mano, ¿no? Incluyendo música, teatro, artes plásticas, todo lo tienes a la mano. Entonces, si tú no aprovechas esta posibilidad de desarrollo y pierdes tu tiempo, me da muchísima pena, pero yo te sigo invitando cada vez que pongo un parrafito como estos, después de una presentación, te sigo invitando a que te intereses por las bellas artes, por la cultura, porque en México tenemos una cultura bajísima, bajísima y todos somos responsables de eso, ¿no? Tengo leyendo un libro, me gusta mucho la novela negra. La novela negra es un género muy interesante de lectura. Ojalá que te interese algún día la novela negra, porque tiene su historia, ¿no? Desde Edgar Allan Poe, y otros escritores de la antigüedad que hicieron novela de misterio. Ahora la novela negra hace estas historias y las hace muy contemporáneas, muy llamativas, muy bien hechas. Este, Benjamin Blatt es uno de los representantes actuales, un tipo que ha sido candidato a premio Nobel y no se lo han dado por buenas porque las de la Academia Sueca son además de tontos ciegos, ojalá que te intereses. Tengo leyendo una novela de Benjamin Blatt como 2 semanas y yo pensé que le iba a leer un poquito en menos tiempo, pero casi siempre te revuelven muchas cosas, entonces, vamos, sobre todo cuestiones de muchas actividades, pero tú tienes oportunidad de leer, tienes oportunidad de hazlo, ¿no? ¿Sale? Entonces, con esto terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? No, claro. No, claro. Correcto. Entonces, bueno, pues por aquí nos estamos viendo el día de mañana. El día de mañana les voy a compartir la situación de la discusión de los artículos que voy a requerir para ver si alguien se anima para traducirlos y hacer presentación como ya lo han hecho sus compañeros. Les repito, me da mucho gusto que sean muy generosos cuando califican. Eso quiere decir que ahora que expongan otros van a ser mucho mejores que los que expusieron previamente. Entonces eso a mí me da un margen de seguridad increíble en lo que voy a escuchar adelante con lo que les vaya a proponer. Entonces les voy a proponer cosas interesantes para que desarrollemos un buen trabajo. De eso platicamos el día de mañana, ¿sale? Por aquí nos estamos viendo entonces, ¿sale? Si no hay otra cosa, que tengan buena noche. Buenas Igualmente, noches. doctor. Gracias. Igualmente, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues gracias por su tiempo, por ahí nos estamos viendo.
Gracias.